Abril 2022. Importantes empresas de todo el mundo están operando y haciendo grandes negocios con el cannabis. Parece que la industria está logrando superar la crisis, o por lo menos eso se percibió en la tan esperada Spannabis. Las tiendas de CBD se multiplican como esporas por todo el país. Los cultivos de cáñamo proliferan a lo largo del territorio nacional y la aceptación social del cannabis, tanto recreativo como medicinal, está en cifras muy cercanas al 100%. Pero todo está tan verde. Estamos siendo testigos de una persecución desmesurada hacia las personas de la industria del cáñamo, represión a los bancos de semillas y grow shops, clausura de tiendas de CBD y miles de multas a los usuarios recreativos o medicinales son solo algunos de los efectos secundarios que vivimos en España de esta gran fiebre del oro verde que se está propagando por toda Europa. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha estimado que tan solo durante este año España producirá 6.000 kilos de cannabis psicoactivo. Parte de esta producción de cannabis en España se destina a la exportación de programas medicinales en el extranjero. Mientras tanto, los pacientes españoles siguen siendo multados por usar, portar o autocultivar la planta que tanto les ayuda. Pues cuando tenía 18 años fui a la playa y me tiré de cabeza y me di contra el suelo y me rompí el cuello. Me hicieron la respiración boca a boca para quitarme todo el agua que había tragado y eso. Y esperando una ambulancia al final me llevaron en un coche. Cuando llegué al hospital, nada más me bajaron del coche, me perdí la conciencia y acabé en el techo del hospital sin conciencia y sin nada, casi en coma. Unas horas después consiguieron reanimarme y me encontré en una cama con 40 doctores allí, todo un tipo de enfermeras allí, un mogollón de gente, haciéndome tubos, oxígeno, bueno, de todo. Y ya en ese momento ya me di cuenta de que había perdido la sensibilidad de todo el cuerpo. Estuve ingresado en Juan Canalejo en La Coruña 6 meses, de los cuales estuve casi todos metido en una cama porque cada vez que me levantaba me daban fuertes mareos y perdía conocimiento. Entonces me tuvieron casi los 6 meses ingresado en cama. Me operaron de las cervicales, me pusieron una prótesis y ya empecé a levantarme de una silla y empecé a hacer una vida normal. Después, como mi casa no estaba adaptada y no tenía dónde ir, me tuvieron que buscar un sitio. Me trasladaron a un sanatorio que había para terminales y eso, que le llamaban el sanatorio de Oza. Y allí me tuvieron otros 6 meses haciendo mucha rehabilitación. Me estuvieron haciendo rehabilitación en los brazos, en las piernas y tal. Y consiguieron que ya me levantara y pudiera hacer una vida normal. Ya me levantaba en una silla eléctrica, me desplazaba por donde quería, iba a todos lados y tal, y hacía una vida más o menos normal. Y a raíz de ahí, ya cuando llevaba un año accidentado, fue cuando me trasladaron para aquí, para Ferrol. Pero un mal día tomé un medicamento, un antibiótico, porque era muy propenso a tener enfermedades respiratorias. Y tomé un antibiótico y me dio una reacción alérgica. Bueno, me puse fatal. Me tuvieron que pinchar corticoides en la femoral y me salvaron la vida gracias a eso. Pero me quedaron secuelas. Al perder la sensibilidad que me quedaba, la poca sensibilidad que me quedaba, me provocó un dolor que tenía en el abdomen seguido, que me dolía como si tuviera piedras hirviendo dentro de la barriga, ¿sabes? Estuve yendo a varios médicos y al ver que el cuerpo no tenía nada malo, me dijeron que lo que era un dolor neuropático, que era un problema de las conexiones nerviosas, de las cervicales con el resto del cuerpo, ¿sabes? Honestamente, en este tipo de casos nosotros tenemos varios también similares, saludo a Daniel, ayuda en muchos sentidos, desde el manejo de la espasticidad, que es de los síntomas más frecuentes, el dolor crónico, muchas veces los trastornos del ánimo y del sueño asociados. La verdad es que la ayuda es múltiple, es en muchas áreas, pero donde destaca principalmente es el manejo de espasticidad, el manejo de dolor crónico y eventualmente en trastornos del ánimo. Me estuvieron dando muchas medicaciones, me estuvieron dando todo tipo de calmantes, todo tipo de pastillas para el dolor y tomaba casi 30 pastillas al día. Me interesé por la marihuana cuando oí hablar en una revista sobre los usos médicos. Entonces compré la revista, que era la revista Cáñamo, que salía por primera vez en esa época, y ahí explicaban cómo podías usar la marihuana. Es un concepto que derechamente hace al uso de fitocannabinoides,
ya que son los cannabinoides presentes en la planta. Eventualmente existen también cannabinoides sintéticos, pero honestamente tienen un perfil de efectos secundarios que no lo hacen recomendable, y desde ese punto de vista el uso de cannabis medicinal respondería al uso clínico de fitocannabinoides para distintas condiciones clínicas. Entendiendo los estudios sobre los efectos medicinales del cannabis y las opiniones de profesionales, es innegable que Juan Manuel necesita el cannabis para mejorar su calidad de vida. Pero, ¿qué se lo impide? Las vías de acceso al cannabis para Juan Manuel podrían ser las siguientes: comprar al camello, acudir a un club, a una farmacia o al autocultivo. El cannabis medicinal en general se puede tratar como todo el cannabis que se utiliza para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Y por lo tanto, pues para mí sería cualquier uso del cannabis que pueda mejorar el estado de cualquier ser vivo. El cannabis medicinal es aquel cannabis que tiene unas propiedades medicinales que ayudan a curar una enfermedad o a paliar sus efectos, o a paliar efectos secundarios o efectos negativos de esa enfermedad. Me estuve informando a raíz de la revista y eso, compré unas semillas y cultivé en la terraza de mi habitación 4 plantas. Cuando las plantas crecían iba todo muy bien, no tenía ningún problema. De hecho, todo el mundo me apoyaba y todo el mundo me decía que hacía bien. Y tiene también una potencialidad en sí misma, una capacidad de curación el mismo hecho de cultivar. De hecho, hay numerosos estudios en los que se ha visto que el mismo hecho de cultivar una planta cualquiera, pueden ser flores, pueden ser tomates, favorece capacidades cognitivas, favorece el estado de ánimo, y todo eso también favorece a la hora de los tratamientos médicos. La planta en vegetativa, que es como la veis aquí, es cuando la planta, digamos, está creciendo y no pasa en el estado de floración, no tiene esa cantidad de cannabinoides, y pues cuando empieza la síntesis y la generación de hormonas hacia la floración es cuando empezamos a generar metabolitos secundarios. Cuando llegó el momento de la floración de las plantas, claro, despedían un fuerte olor y se llenaba toda la habitación y todo el pasillo de olor a marihuana. Muchos de los trabajadores se quejaron y el director me vino a llamar la atención y a decirme que no podía tener plantas de marihuana en la habitación, aunque fuera para uso médico. Es la primera vez, con mi miedo de lo que me pudieran hacer, y quité las plantas. Pero seguía teniendo dolor y no tenía acceso a marihuana en ningún sitio, y todo como solución para volver a conseguirla era volver a cultivar. Entonces me informé más en internet y en revistas y eso, y compré un armario de cultivo, donde decían que más o menos en 1 metro cuadrado podía plantar unas 15 plantas, que era lo que necesitaba para consumir todo el año como medicina mía. El perfil de pacientes es tremendamente amplio, desde pacientes de menos de 1 año con epilepsias de difícil manejo, crisis convulsivas o espasticidad severa, a pacientes de la tercera edad. Por lo tanto, el universo de pacientes en cannabis medicinal es tremendamente amplio. El autocultivo es maravilloso porque es la herramienta emancipadora, liberadora. Cuando yo soy capaz de poner mi semilla en la tierra, cuidarla además con dedicación, saber que esa planta la estoy cultivando para mi propia salud, la salud de mi hijo, la salud de mi compañero, sin duda que esa carga energética, además que le estoy imprimiendo, sin duda que también va a incidir en el resultado. Cultivar una planta nos permite conocernos a nosotros mismos, cultivar la paciencia, la observación, la presencia. No podemos cuidar una planta si no estamos presentes ahí con ella. Entonces, para nosotros, la terapia empieza desde el momento en que se pone la semilla en la tierra. Sin duda que el autocultivo es la mejor alternativa porque trae toda esta transformación interior, este empoderamiento y esta experiencia de tomar en mis manos el control de la gestión de mi salud. Y al mismo tiempo entrar en una sintonía más fina con la naturaleza, con los ciclos, con el agua, con la temperatura, ser más observador en ese sentido. Entonces son puros beneficios. El autocultivo es nuestra gran herramienta de lucha. Puse las plantas, 15 esquejes de una variedad índica que decían que era la mejor que venía para estos casos. Y me pasó lo mismo, cuando ya tenía las plantas en floración, despedían un fuerte olor aún con el armario, aún teniendo un extractor de aire y todos los medios para que no oliese. Los trabajadores se dieron cuenta que tenía plantas y me denunciaron ante la dirección. Esta vez la dirección, aunque me dio la oportunidad de quitar todo, me amenazó con denunciarme.
Y yo, cansado de amenazas, me negué a quitar el cultivo y acudí al periódico a pedir ayuda. Debido a que fui al periódico, el director del centro me denunció ante los juzgados por un delito contra la salud pública. Yo, antes de que viniera la policía, pues yo hice del armario de todas las plantas. La policía me tomó declaración, me dijo que por qué plantaba, cuántas plantas tenía. Les expliqué lo que pasaba, que yo cultivaba una serie de plantas en un armario para mi uso médico, que yo no compartía con nadie, ni traficaba, ni le vendía a nadie marihuana, que tenía 15 plantas para todo el año para abastecerme y para tener la marihuana que necesitaba para tratar el dolor tan fuerte que tengo. A raíz de eso ya no pude volver a cultivar. Me vino la justicia y me denunciaron ante un juez. En esa época yo estaba encamado y no me podía levantar de la habitación. Estaba en mi cama y el juez vino a tomarme declaración a la habitación. Le expliqué lo que me pasaba y me dijo el juez que no había ningún problema en que yo cultivase para tener para mi consumo. Pero lo que no podía era cultivar en un lugar público. El juez me aconsejó que cultivara afuera y estuve buscando la manera de cultivar en algún lado, pero no me fue posible. Hemos de tener en cuenta que el Código Penal, en su artículo 368, establece que quien cultiva para uno mismo no es delito. ¿Pero qué pasa? Que ese artículo es muy ambiguo, que ese artículo es, digamos, muy poco preciso y que ese artículo, además, no marca los parámetros. Entonces lo que pasa que, a pesar de que en la teoría el autocultivo para autoconsumo, y más cuando es para un autoconsumo medicinal, es legal a nivel teórico, pues digamos que la falta de precisión en la ley hace que no se pueda diferenciar cuándo es legal y cuándo no. Pero para que te hagas una idea, hay casos con 300 gramos condenados y hay casos, autocultivadores terapéuticos, de 20 kilos que han sido absueltos. Bueno, yo creo que el caso de Juanma refleja totalmente el absurdo, la locura que estamos viviendo en pleno siglo XXI, en que se niegan derechos tan esenciales como es el derecho, ¿cierto? Refiriéndonos, por supuesto, a lo que es el autocultivo, el derecho a la privacidad del hogar, ¿cierto? A que ese espacio del hogar es un espacio privado que no puede vulnerarse, en el cual somos libres, ¿cierto? Ese espacio del hogar. Después se vulnera el derecho a la dignidad y la honra, porque finalmente estar siendo estigmatizado, ¿cierto? Expuesto solo por el hecho de querer optar a un tratamiento como este. Y por último, se está vulnerando el derecho de Juanma de escoger su tratamiento de salud, que es un derecho esencial. Esto sin duda que se enmarca dentro de los derechos fundamentales y que incluso yo totalmente lo afirmo así. Ninguna ley, ninguna norma puede ir en contra de esto, que son derechos esenciales. En el caso de Chile se estableció y se negoció con la Fiscalía, que también desde el observatorio se ha intentado establecer un protocolo para que, como digo yo, primero se pregunte, primero se compruebe si hay tráfico, primero se compruebe si estamos ante una persona enferma y después se dispare, no al revés. Primero se dispara, se incautan las plantas, se mete en el calabozo o se detiene y después se pregunta, ¿no? Y casi todos esos casos, con una buena defensa, salen absueltos. Así que al final no me quedó más remedio que acudir al mercado negro. Estuve buscando por ahí, por los suburbios de aquí de Ferrol, donde la gente traficaba y vendía marihuana. Y me dediqué a comprar en la calle a toda la gente que podía. Unas veces había, otras veces no había. Las variedades eran a veces buenas, otras veces la calidad era muy mala, los precios eran abusivos. La principal vía de acceso al cannabis es la vía ilícita propia, el comprar por la calle. Todo resultó más difícil porque cuando me cogieron el cultivo se hizo muy visible mi situación y empecé a salir en los medios de comunicación, en periódicos, en revistas. Me vino la policía secreta y me paró, me sacaron las placas y me dijeron que querían registrarme porque tenían sospechas de que poseía droga. Les dije si necesitaba un abogado o si necesitaba de alguna manera que me defendieran o si estaba detenido o algo. Me dijeron que no, que simplemente lo que querían era hablar conmigo. Pero cuando me llevaron al despacho dentro del centro, me dijeron que me tenían que cachear, que querían registrarme y que estaban seguros de que poseía droga. Me llevaron al interior del centro y me metieron en un cuarto donde me cachearon y me quitaron toda la marihuana
y los porros que tenía. 48 porros y 20 gramos de marihuana para tener para todo el mes. Y me denunciaron por un delito contra la salud pública. En fin, me quisieron meter una multa con la cual decían que la marihuana que tenía era un delito por tenerla en un centro público. Tener en cuenta que desde Europa incluso hay una decisión marco que establece criterios unificadores de todas las políticas con respecto a las drogas en la Unión Europea, y una de las cuestiones principales que establece es que no se puede castigar conductas que tengan que ver con el autoconsumo. Ya me conocían, ya sabía quién me la había traído y ya querían acusarlo de traficar con droga a la persona que me lo trajo. Pero la persona que me lo trajo no tiene nada que ver con la marihuana, ni tiene nada que ver con el tráfico de drogas. Fue una persona que simplemente me hizo el favor de liarme los porros que yo tenía, porque yo con la dificultad que tengo no puedo liarlos. Que tuvo que defenderse ante la justicia de una acusación de tráfico de drogas. Al final el juez comprendió que lo único que me había hecho era el favor de liarme unos porros y quedó absuelto, pero pendiente de una multa por tráfico de estupefacientes. Yo estoy pendiente de que me llegue la multa y ahora tengo que seguir acudiendo al mercado negro y pendiente de que no me robe la policía o de que no me roben los traficantes. Yo siempre quise desde el principio no acudir al mercado negro, por eso quise plantar mis plantas en la habitación. Yo nunca quise traficar ni depender de nadie para medicarme. Mi intención nunca fue llamar la atención. Yo lo hacía porque yo creo que estaba en mi derecho de poder cultivar la marihuana que necesito para tratar el dolor que tengo. Bueno, yo fui diagnosticada en el año 2008 de esclerosis múltiple y bueno, con el primer diagnóstico y teniendo todo el cuerpo dormido, no pudiendo incorporarme porque me asfixiaba y con mucha medicación, muchísima cortisona, aún así no funcionaba. Un amigo y mi pareja pues me dijeron, vas a probarlo, a ver qué tal te sienta. Y bueno, empecé a tener conocimientos desde hacía muchos años sobre el uso del cannabis medicinal. La verdad es que sentirlo en tu propia piel es muy fuerte. De no poder estar sentada, no poder incorporarme porque me asfixiaba, a estar a gusto con mis amigos hablando por haberme fumado un porrito. Por ello también me parece curioso cuando la gente que dice que el porrito medicinal no existe. Yo sentí ese porrito medicinal, por lo tanto seguí consumiendo, lo cual me ayuda a controlar los brotes cuando vienen, a controlar la ansiedad, que es la que me genera los brotes en muchas circunstancias. Al principio de tener el dolor neuropático, yo cogí una depresión muy fuerte porque me quería morir. Porque pasé de tener una vida más o menos normal, disfrutar y pasarlo bien, a tener un dolor las 24 horas del día impresionante, fuertísimo, que ninguna pastilla conseguía tratarme. Y gracias a fumar marihuana empecé a rebajar mucho los dolores, a bajar la espasticidad totalmente de todo y empezar a sentirme mucho más relajado. He conseguido dejar las pastillas y también lo que estoy consiguiendo es dejar el tabaco. Yo, en principio, cuando empecé con el uso terapéutico, probé la marihuana comida. De hecho, la tomaba y lo único que me provocaba era algo de somnolencia, pero no me quitaba el dolor. Sin embargo, comprobé que fumando el efecto era inmediato. Nada más le daba 2 o 3 caladas, ya notaba cómo mi cuerpo se relajaba, cómo se calmaba totalmente la espasticidad y cómo el dolor agudo se convertía en una pesadez de estómago y luego un dolor fuerte e intenso. Aparte, es muy importante la repercusión económica en sentido inverso, siguiendo manteniendo a muchas familias, siguiendo manteniendo el pago de impuestos relacionada con esa actividad, y no solo eso, teniendo una mayor disponibilidad económica de las personas, y más de las personas que tienen problemas médicos y que le impiden trabajar y tener recursos económicos por otras vías, no teniendo que comprar ese cannabis a no sé qué precio, ¿no? Incluso no teniéndolo que comprar en el mercado negro a precios que pueden oscilar entre 3 y 10 euros el gramo, que evidentemente serían mucho más económicos si uno puede producírselo
él mismo. Otra vía de acceso que tenemos aquí en el Estado español, que fuimos los promotores de esta vía de acceso que se ha exportado a nivel mundial, son las asociaciones canábicas. Ahora actualmente muchas veces voy a un club de fumadores que hay en Ferrol. Lo que pasa es que yo, con la pequeña pensión que tengo, no me puedo permitir la marihuana ni en la calle ni en un club de fumadores. Por eso pido el autocultivo. En España existen clubs de usuarios de cannabis, asociaciones de plantas medicinales, lugares que donan o hacen grandes descuentos a sus miembros medicinales. La gran mayoría están instalados en Barcelona o Madrid, pero al no estar regulados, se exponen a multas, cierres y juicios. Evidentemente, esta no es una alternativa para Juan Manuel. El futuro de la genética en el cáñamo, desde mi punto de vista, está basada en una variedad multipurpose, multipropósito, en el sentido en el que actualmente tenemos divididos lo que sería la producción de fibra, la producción de semilla o la producción de cannabinoides. En este caso, entendemos que existe un modelo posible en el que se puedan combinar estas tres y podamos hacer un cultivo en el que podamos aprovechar la fibra, la semilla y los cannabinoides. La larga historia del vínculo humano con esta planta y sus usos medicinales fue interrumpida en la primera mitad del siglo XX. La presión de la élite y de grupos conservadores condujo a que el 12 de agosto de 1937, y con un discurso de Anslinger, director general del Buró Federal de Narcóticos, cargado de prejuicios clasistas, elitistas y racistas, el Congreso norteamericano aprobara la Marijuana Tax Act, prohibiendo el consumo, posesión y comercio de cannabis a nivel federal. El mismo país que comenzó la prohibición es el líder de la industria. Y en España siguen con una mentalidad conservadora y prohibicionista. Mientras sus colegas y amigos empresarios se lucran de la planta sin escrúpulos. Sabemos que el cannabis puede ser un remedio para la enfermedad económica y social. La pregunta es: ¿qué es peor, el remedio o la enfermedad? Una vez que la policía tomó nota de todas estas cosas, vino el juez y me volvió a tomar declaración. Vino a mi habitación y me estuvo también preguntando que por qué tenía marihuana. Le expliqué que sufro dolor neuropático desde hace más de 15 años, de que necesito la marihuana para tratar el dolor debido a que las pastillas no me hacen efecto, que gracias a la marihuana he conseguido dejar mucha medicación y que gracias a la marihuana he vuelto a ganar las ganas de vivir. Porque hace 15 años, cuando empecé con este dolor, lo único que quería era morirme. En España y en el resto de Europa existen miles de tiendas especializadas en el CBD, el cannabinoide no psicoactivo, que ha sido desclasificado en la lista de drogas de la ONU y es usado en el deporte en animales y en humanos gracias a sus propiedades preventivas y terapéuticas. En estas tiendas venden la flor, el aceite y otros métodos de consumo, pero al no existir regulación se someten a intervenciones policiales donde se les quita y se les precinta el producto. Esto hace que muchas de las tiendas tengan que cerrar. Además, este cannabinoide no ayuda a paliar el problema de Juan Manuel, ya que él necesita la sinergia con el principal cannabinoide del cannabis, el THC. El tema de los precios para usuarios y usuarias medicinales, pues a día de hoy, por ejemplo, tengamos en cuenta que si la persona necesita un tratamiento con THC, que por ejemplo los pacientes oncológicos lo requieren, es ilegal, partimos de aquí. Si requiere un tratamiento con CBD, como en el Estado español, por ejemplo, no se pueden hacer extracciones y demás, pero en otros países sí y se pueden vender aquí, acabamos encareciendo el producto hasta puntos a veces desorbitados, en los cuales unos pacientes requieren grandes cantidades de CBD, por ejemplo, que sea el caso, y el precio por botellita, pues la verdad es que muchísimas personas no se lo pueden costear. Y yo creo que una regularización correcta y una liberalización del mercado del CBD, ya que se ha asumido ya desde la Unión Europea que no es una droga, que es un producto con propiedades y que podría ser perfectamente de venta libre, pues y pudiendo hacer los extractos aquí también en el Estado español, creo que reduciría muchísimo el precio y tendría
sería mucho más accesible para estas personas. Solidarizamos y empatizamos con la situación que está enfrentando Juanma. Nos parece que es fundamental que aquí el Estado se ponga a la altura, en este caso el Estado español, ¿cierto?, se ponga a la altura de cuáles son las necesidades urgentes de las y los pacientes. Entender que seguir criminalizando, estigmatizando el uso de una planta medicinal, la verdad que si lo miramos con perspectiva nos resulta de un absurdo kafkiano a estas alturas. Esto tiene que parar, esto es una locura. Y por supuesto que Juanma y su ejemplo nos sirve para iluminar en el mundo entero esta dramática situación que enfrentan aún hoy en día los pacientes usuarios de cannabis medicinal. Lo que se pretende con esta acción, aparte de llevar a cabo una justicia material, que es que Juanma pueda tener un acceso a un producto de calidad sin tener que tener más problemas que los propios de su enfermedad, teniendo que relacionarse con la criminalidad, pidiendo favores a personas que pudieran exponerse a un problema legal, pues digamos que debería dársele a él y cumpliríamos un objetivo, pero el objetivo es mayor. El objetivo es que todas las personas que se encuentren en una situación como Juanma, o no tan grave, evidentemente, puedan acceder al cannabis de la misma manera. Solo pido tener 10 o 15 plantas para tener marihuana para medicarme todo el año. Yo no quiero traficar ni quiero tener grandes plantaciones, solo pido la ayuda y la comprensión de la gente para que entiendan que el cultivar marihuana no es un peligro para nadie. Durante todos estos años yo he intentado luchar en los medios de comunicación, en las redes sociales, para pedir el autocultivo de marihuana y para solicitar la marihuana como medicamento. Ahora he conseguido los apoyos suficientes para poder llevar eso a la justicia y poder solicitar primero a la agencia del medicamento la solicitud de autocultivo y si me la deniega, poder solicitar ante la justicia el amparo para que me deje cultivar mi propia hierba. Por lo cual pedimos que el autocultivo sea por derecho personal y no sea impuesto por leyes ni por ningún tipo de justicia arbitraria, sino que pido el autocultivo para que todos los enfermos podamos disponer de la marihuana que necesitamos, así como para todas las personas que consumen y fuman marihuana tengan el derecho al autocultivo para tener sus propias plantas y medicinas. El objetivo de mi participación es aportarles nuestro posicionamiento como organización colegial que representa el conjunto de la profesión farmacéutica en España, a los más de 76.000 farmacéuticos colegiados de nuestro país, expertos en el medicamento y en la preservación de la salud pública. Conviene recordar que nos estamos refiriendo a una planta medicinal, conocida y utilizada desde hace miles de años, con características muy especiales por los efectos que produce. Son medicamentos, por tanto, que no son prescritos actualmente en el ámbito de la atención primaria y en los que los farmacéuticos proponemos una dispensación colaborativa entre los farmacéuticos de hospital y los farmacéuticos comunitarios. Ni la economía de Juanma ni el altruismo del Observatorio Europeo del Cannabis puede llegar a tener unas salas GMP o a desembolsar 100 o 200.000 euros. Y hay que tener en cuenta un dato importante. El 80% de la población española está a favor de la regulación del cannabis medicinal, de una regulación que permita un acceso real, fácil y un acceso económico a las personas que tengan un problema. El cannabis medicinal se puede regular por los estados de forma autónoma y prácticamente sin ninguna limitación. También hay que decir que el cannabis en abstracto en el CIS, en las encuestas oficiales, ya no es un problema, ni siquiera para el 0,01% de la población, y que evidentemente un escenario de luz, un escenario de objetividad, un escenario de ciencia pasa por una regulación no restrictiva del cannabis. En una regulación ideal, en un estado ideal, sí o sí deberían darle esa licencia. Como he dicho, que no se la den es una aberración. Podríamos plantearnos que hay cuestiones técnicas, como el famoso GMP, los certificados de cultivo, pero hay que marcar una diferencia clara. Aquí estamos hablando de que eso no va a acabar en un mercado, no va a acabar en manos de terceros. Eso es para él mismo. Entonces, por lo menos darle la libertad a esa persona y evidentemente se va a hacer con un cuidado
esperemos que por parte del Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios tengan un mínimo de sentido de la justicia, un mínimo de compasión, un mínimo de piedad. Entonces, volvemos al principio. El cannabis como industria, con o sin fertilizantes, no para de crecer. Los movimientos sociales y empresariales en el mundo hacen que las regulaciones avancen cada vez más rápido. Las farmas desean dispensar la flor y las extracciones en régimen de oligopolio y presionan a los estados, mientras el narcotráfico y las grandes multinacionales extranjeras están en expansión. Como habíamos dicho, era cuestión de tiempo para que la planta llegase a floración. Y a poco tiempo de cortar, como observadores, proponemos lo siguiente: que los pacientes y usuarios sean los primeros en recibir su cosecha. No más multas, no más presos por plantar y la presencia del autocultivo en las regulaciones. Los partidos políticos de izquierdas han votado a favor de la eutanasia. Es decir, me están prohibiendo que yo me pueda fumar un porro y que pueda cultivar mis plantas para tratarme, pero sí puedo solicitar la eutanasia para morir. O sea, no puedo solicitar marihuana para vivir, pero sí puedo solicitar medicamentos para que me quiten la vida y para poder desaparecer de este mundo. Señores, yo lo que quiero es vivir, yo lo que quiero es marihuana para seguir adelante.